Marionética de Margaret Peters: cómo los expertos de la ONU imponen su ley. En este episodio voy a leer Igualdad, desigualdad. Recuerda escuchar los episodios anteriores para poder seguir el hilo del libro. Dice así: la mayoría de las grandes tradiciones culturales y religiosas reconocen la igual dignidad de todos los seres humanos, en particular la igualdad ontológica del hombre y de la mujer, como la proclama el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Afirmar que los seres humanos nacen iguales es reconocer que la igualdad es algo dado por la creación y que la universalidad tiene su origen en este dado. La mujer es igual al hombre, aunque esta verdad no siempre haya sido respetada en el curso de la historia. Ahora bien, como ya lo hemos dicho varias veces, la posmodernidad deconstruye lo dado, la realidad, el en sí, el ser, el origen, la creación. En la cultura posmoderna, la igualdad se mantiene como valor supremo e incluso imperativo, pero se define en términos de igual acceso a opciones individuales que cambian perpetuamente. Al no tener ya un contenido estable, la igualdad debe ser conquistada a través de una lucha continua y perseverante contra las estructuras, los estereotipos y las tradiciones que impiden a los individuos, y en particular a las mujeres, acceder a su libertad de elegir. Esta lucha de poder no se resuelve nunca con la adquisición de un estatus definitivo. El acceso a la gama completa de opciones posibles es un proceso de cambio sin fin. Señalemos que además la radicalización del concepto de igualdad se remonta a la Revolución Francesa y pasa por el comunismo. ¿No daba a entender Jean-Jacques Rousseau que ser padre o propietario era un privilegio social contrario a la igualdad? La visión posmoderna de la igualdad tiene su aplicación más fundamentalmente en la lucha por la igualdad de géneros. Las feministas del género afirman que no quieren que el rol de la mujer sea estrictamente y en todo igual al del hombre, ya que esto supondría limitar el rol de la mujer a una única opción, sino que desean asegurar a la mujer un acceso exactamente igual que el del hombre a las responsabilidades sociales, a los recursos, a los servicios, al estatus social, al poder y a las posibilidades de orientación sexual. La mujer debe poder, al igual que los hombres, desarrollar sus capacidades individuales de modo ilimitado. Este proceso de igualdad pasa por la deconstrucción de las disparidades de género, que según las feministas están institucionalizadas en las leyes y usos sociales, y de los estereotipos femeninos y masculinos. Las feministas del género militan contra la discriminación sexista, sobre todo en los ámbitos de la educación, de la salud, de la política y del empleo. Según ellas, solo una redistribución global del poder social entre los sexos puede eliminar las desigualdades y colmar el abismo entre los sexos, llamado en inglés gender gap. La igualdad a la que se refieren las feministas posmodernas tiene un aspecto cuantitativo y un aspecto cualitativo. Desean, por una parte, una representación equitativa de la mujer en puestos de toma de decisiones y, por otra parte, una influencia equitativa de la mujer sobre las prioridades de desarrollo. Haciendo uso de las categorías marxistas, las feministas del género afirman que la mujer acumula una triple tarea: la reproducción, es decir, la procreación; la producción, es decir, el trabajo; lo que la ONU llama la reproducción social, es decir, las tareas domésticas, la educación de los recién nacidos, la socialización de los niños, la búsqueda de agua y combustible en los países en vías de desarrollo. Las feministas confluyen que la mujer no solo trabaja mucho más que el hombre, sino que además la naturaleza de su trabajo la mantiene en un estado social inferior al del hombre,
Según ellas, se impone un reajuste cultural generalizado. Las feministas se quejan también, por ejemplo, de que el trabajo doméstico de la mujer pasa inadvertido, de que no intervienen en las decisiones, incluyendo la decisión sobre el tamaño de su propia familia, de que tienen menos acceso a la educación que los hombres, de que ganan menos, de que no hay bastantes mujeres en el Parlamento, de que la pobreza es ante todo femenina, una mayoría desproporcionada de los pobres son mujeres, dicen. La ideología posmoderna define la pobreza no solo ya como ausencia de ingresos y de recursos financieros, sino también, sobre todo, en términos de desigualdades, en lo que se refiere al acceso y al control de los recursos materiales y de los beneficios no materiales, como son los derechos, una voz en la política, el empleo, la información, los servicios, los recursos naturales y las infraestructuras. El nuevo consenso mundial considera la desigualdad entre hombre y mujer como uno de los principales factores que retrasan el crecimiento económico en los países en vías de desarrollo. Así, la igualdad de géneros es la más alta prioridad de las políticas internacionales de desarrollo. La conquista femenina de la igualdad no desemboca en una situación de complementariedad entre el hombre y la mujer, en respecto de su estructura antropológica específica. El nirvana feminista es más bien el equilibrio entre sexos, es decir, una situación de equilibrio entre el poder femenino y el masculino, y entre opciones de identidad social y sexual en perpetuo movimiento, garantizadas por un contrato entre los sexos. En su aplicación, el concepto posmoderno de igualdad rebosa ampliamente el marco del feminismo. La nueva ética estipula que somos ciudadanos del mundo iguales, sin jerarquía entre padres e hijos, profesores y alumnos, directivos y empleados, clérigos y fieles, médicos y pacientes, gobiernos y ONG. Una corriente minoritaria pero reveladora incluso considera iguales todas las formas de vida, humana, animal y vegetal, lo que lleva a veces a la personificación de los animales. Esto se refleja, por ejemplo, en el movimiento a favor de los derechos de los animales, o a la reducción del hombre a un animal, como lo vemos en ciertas películas contemporáneas y las espiritualidades neopaganas. Poder, habilitación, autonominación. Empowerment, otro concepto central de la revolución feminista mundial, se traduce en español como empoderamiento o apoderamiento, potenciación, habilitación, emancipación, capacitación, autonomía o incluso reparto de tareas. Algunas de estas traducciones no transmiten la idea esencial del concepto de empowerment, el poder. Literalmente, el verbo empower significa que una parte atribuir poder a, y por otra, tomar el poder. En otras palabras, promover la autorrealización de. El empowerment de la mujer es la acción de dar poder a las mujeres y de permitirles tomarlo. Es la acción de volverlas poderosas. La cultura posmoderna radicaliza el concepto de poder. El poder no se entiende como servicio, sino como control sobre la propia vida económica, política, familiar y sexual. Las feministas ven el empowerment de la mujer como el camino obligado hacia la corrección de las desigualdades. Consideran que la libertad de elegir en materia reproductiva es la piedra angular del empowerment de la mujer, la libertad de la que se derivan todas las demás libertades. Afirman que la píldora contraceptiva, al modificar las relaciones de poder entre los sexos, ha favorecido la rehabilitación de la mujer. El razonamiento posmoderno se basa en una dialéctica del poder. Los homosexuales, los medioambientalistas, el lobby a favor del aborto y otros grupos minoritarios tratan de tomar el poder y de tener más fuerza con el fin de imponer sus leyes y su visión del mundo a la mayoría. Sin embargo, la exaltación de la libre elección individual y de la deconstrucción de las tradiciones llevan inexorablemente al caos y a la anarquía, creando una situación que solo se puede controlar o reprimir mediante el ejercicio de un poder fuerte. Si esta lógica siguiera su curso, podría llevar a una dictadura. El postulado feminista es que el hombre sigue siendo el guardián de las estructuras del poder religioso, social, político y económico en todas partes,
incluso en los ámbitos en los que ellas ya han llevado a cabo un combate sin, por ahora, ganar la guerra. Una situación que, según ellas, obviamente, debe cambiar para alcanzar la paridad, la igualdad de oportunidades, la redistribución de poder entre el hombre y la mujer. Pero la lucha feminista por la conquista del poder ha estado marcada desde el principio por un radicalismo particular, por una cólera y una hostilidad de la mujer no solo contra el hombre opresor y contra la institucionalización del poder masculino, sino también contra sí misma y su propia feminidad. El feminismo radical es antifemenino. Las distintas definiciones de empowerment presentes en los documentos de las instituciones de gobernanza mundial no permiten hacerse una idea clara y concreta del concepto. Al igual que otras expresiones del nuevo lenguaje posmoderno, constituyen espacios de libre interpretación sin contenido fijo. Presentan el empowerment como un proceso de cambio de las relaciones de poder entre los sexos y de las instituciones que perpetúan la discriminación. Insisten en la posibilidad de elegir de la mujer y en su poder socioeconómico y político, su acceso a los recursos y a la toma de decisiones, su capacidad de realizar plenamente su potencial, de autodeterminarse y de ejercer su influencia sobre la dirección del cambio social y del orden mundial. Las más radicales consideran a la familia y a la religión como estructuras que refuerzan la desigualdad entre los sexos. El empowerment pone de relieve la faceta virtual y no ética de una cultura que trata de liberarse de la realidad. Esta virtualidad se observa en el énfasis que pone en el acceso y no en el objeto al que se accede, en la posibilidad y no en la realidad, en la elección y no en lo que se ha elegido, en el proceso y no en el contenido, en el cambio y no en la identidad estable, en las aspiraciones y no en su realización, en la capacidad y en el potencial pleno y no en el comprometerse con una opción. El individuo se construye una impresión de omnipotencia, un mundo de ensueño en el que tiene acceso permanentemente a todas las opciones, un mundo que le permite no comprometerse personalmente nunca. La maternidad, la familia, se ven reducidas a mitos y mitos anticuados, mientras que la habilitación de la mujer, tal y como lo interpreta esta ideología, constituye el sueño que hay que conquistar. Bajo una apariencia suave, no amenazadora, el programa feminista es radical y revolucionario. Se trata de organizar y participar en la dirección del desarrollo social, de cambiar las relaciones de poder, de transformar las estructuras y las instituciones que refuerzan la desigualdad, de crear un nuevo orden social mundial. La habilitación de la mujer se produce prioritariamente a través de la educación, que se utiliza para transformar las mentalidades y los comportamientos tanto de las niñas como de los niños. La habilitación de la mujer requiere en efecto que los hombres pasen de una actitud de dominación a una actitud de responsabilidad compartida. Los hombres deben convertirse en socios de la mujer, asumiendo su responsabilidad en la prevención de embarazos no deseados y de enfermedades de transmisión sexual, garantizando el bienestar de su pareja, asumiendo más responsabilidades en la vida familiar o de pareja, cogiendo bajas por paternidad para que la mujer pueda trabajar directamente después del parto, cambiando la imagen que tienen los roles sociales que corresponden a la mujer. Por lo tanto, se enseña a los niños en el colegio a ocuparse de tareas domésticas. Los agentes de transformación social enseñan a los hombres que no deben sentirse amenazados por la habilitación de la mujer, deben verla como una manera de mejorar la vida de la sociedad en general. La noción posmoderna del poder presenta la habilitación de la mujer como un beneficio mutuo para hombres y mujeres, un ganar-ganar. No se trata de adquirir poder sobre o una forma dominadora de poder, sino un poder para, un poder con y un poder desde dentro, horizontal, que no sería ni dominador ni constringente. Sin embargo, conviene desmitificar el carácter no contingente del empowerment. El poder posmoderno se centra, en efecto, en la aplicación del consenso que han forjado sobre todos los expertos, estabilización de la población mundial, desarrollo sostenible, mejora de la calidad de vida para todos, aplicación de una nueva ética mundial posmoderna.
El abandono del paradigma del poder de dominación que se ejercía abusivamente en la modernidad, en las relaciones hombre-mujer, hombre-medio ambiente, ricos-pobres, es por supuesto un aspecto positivo de la posmodernidad. El poder de dominación era la médula de la realpolitik, del autoritarismo, de la primacía de la soberanía y del interés nacional puro y duro. Pero la posmodernidad concibe el ganar-ganar como un equilibrio de intereses individuales, un contrato sin amor, una autorrealización mutua egoísta. Los estereotipos. Las feministas del género llaman estereotipo a la imagen del rol de la mujer y del hombre en la sociedad que se crea en la mente de los niños y niñas a lo largo del proceso de socialización, y en particular en la escuela. Los antropólogos y sociólogos afirman que los estereotipos difieren de un país a otro, de una cultura a otra, y están inscritos no solo en la mentalidad popular, sino también en las estructuras legales e institucionales de un país. Las feministas estiman que el estereotipo femenino dominante en la mayoría de las culturas es el de la mujer como esposa y madre, que según ellas es un estereotipo negativo y discriminatorio, así como restrictivo, que convierte a la mujer en víctima e impide su empowerment. En prácticamente todas las partes del mundo se inculcan valores patriarcales desde la infancia a través de la educación. Para liberar a la mujer hay que deconstruir los estereotipos cambiando la mentalidad de quienes los transmiten. Pero también los líderes religiosos, los medios de comunicación, el arte y la música, los juegos, el lenguaje, en otras palabras, transformando la cultura desde la base. La ONU, las grandes ONG internacionales, los expertos y los antropólogos realizan estudios y análisis sobre la situación en distintos países para determinar lo que debe cambiar, según ellos, en cada cultura local. Aquí una acotación personal. Recordemos lo que decía David Ben-Gurión, ¿no? La ONU es judaísmo. Bueno, este tema no lo va a tratar acá la autora, pero ya traeremos libros sobre ese tema. De hecho, las feministas sustituyen el rol tradicional de la mujer por su propio estereotipo, una mujer ciudadana que participa en la ética mundial plenamente comprometida con su aplicación, protagonista del desarrollo sostenible, reivindicando sus derechos y su poder, celebrando la diversidad de opciones, liberada sobre todo de su rol de madre, aunque absolutiza la libertad individual, la ideología del género, es conformista, ya que trata de alinear a todos los ciudadanos del mundo en torno a sus clichés reduccionistas. Y bueno, con esto llego al final del episodio. En el próximo estaré compartiendo ya el cuarto capítulo, la revolución de los derechos. Gracias.